tardes. A nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, tengo el agrado de saludarlos y de darles la bienvenida a este webinar que organizamos esta tarde. Mi nombre es María Isabel León, soy directora del área de educación de la maestría de educación justamente de la Escuela de Posgrado. También soy miembro del Consejo Nacional de Educación y voy a estar a cargo de la moderación del panel internacional Innovación Tecnológica para la Educación Superior, Retos y Oportunidades. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo por la cuenta de Facebook y Zoom de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Actualmente, la educación superior enfrenta una serie de desafíos. La diversidad de los estudiantes y sus necesidades, así como la creciente presión para mejorar la eficiencia y la calidad de la enseñanza, son factores que no pueden pasarse por alto. En este panel exploraremos cómo preparar a los alumnos para que sigan en esta era de inteligencia aumentada, todos los procesos de aprendizaje. Debido a que la tecnología justamente avanza a pasos agigantados, es esencial desarrollar habilidades y mentalidades que nos permitan adaptarnos y prosperar en este nuevo entorno. También hablaremos sobre la importancia de cultivar actividades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la colaboración para aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia aumentada. Entonces, les recuerdo también a las personas que nos acompañan que van a poder acceder a una constancia de participación al término de una encuesta que les vamos a aplicar al final del evento. A continuación, entonces, vamos a dar inicio a nuestro panel, para lo cual damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a nuestros destacados panelistas y amigos, Fernando Valenzuela Migoya, que es un profesional experto mexicano, consultor en procesos de transformación digital, con más de 30 años de experiencia ocupando posiciones ejecutivas globales. Él es el Chief Executive Officer de EdLatam Alliance, es socio de EDP Partners y fundador de Global EdTech Impact Alliance. Él nos va a dar una ponencia de 30 minutos que va a abarcar el tema de la inteligencia aumentada, la revolución tecnológica que se encuentra con la evolución humana. También nos acompaña Lucía Acurio Jaramillo, ella es CEO del grupo Edutec, es una educadora que tiene años de experiencia, presidenta de Propósito Perú, Cero niños sin aprender al 2030. Es consultora internacional en innovación educativa, desarrollo profesional docente, cierre de brechas de aprendizaje, desarrollo de competencias clave para la vida en las distintas etapas escolares y habilidades para los nuevos trabajos en la era digital, entre otros. Bienvenida, Lucía. Gracias. También nos acompaña Julio Cárdenas Olaya. Julio es director general del Instituto del ITEC, es miembro del Comité Estratégico de Educación de IPAE y también del Comité Estratégico de Educación de la CONFIEP. Sean todos entonces bienvenidos y les agradecemos, por supuesto, que hayan aceptado nuestra invitación de participar en este evento. Quiero contarles a nuestros participantes que Fernando está en este momento en México y así como nosotros tenemos problemas en nuestro aeropuerto en Lima, en México también ocurren accidentes y resulta que el internet se ha caído en la zona donde él está y no va a poder transmitir inmediatamente. Vamos a darle tiempo para que se pueda conectar y vamos a ir cambiando la dinámica de este evento, comenzando con la participación de nuestros panelistas y con algunas preguntas que tenemos previstos para ellos. Entonces, para iniciar el evento, vamos a abordar el tema y dar el inicio a una primera ronda. Ah, Fernando, ¿estás bien? Vamos a ver, Fernando está conectado ya. Si puedes conectar tu audio, te damos la bienvenida. Qué terrible. Le contábamos, sí, les contábamos a las personas que nos acompañan, ya hemos iniciado el evento, que así como en el aeropuerto de Lima suceden accidentes, en el de México también, y estamos muy, muy contentos de que hayas podido retomar tu conexión en Internet. Así que te damos la bienvenida, querido Fernando, y te dejamos al frente de tu exposición sobre la inteligencia aumentada. Bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias. Una disculpa, pero estoy en el aeropuerto, así que, bueno, pues voy a compartir mi presentación mejor y ustedes me dicen, ahí estoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Es para mí un honor que tenga este espacio para compartir con ustedes. Nada más me confirman, por favor, que sí se ve la presentación. Sí, confirmado, se ve perfecto. Listo, bueno, pues yo me preparé una reflexión que básicamente es el recorrido de más de una década
en temas de innovación educativa. Yo me he dedicado a conectar América Latina con el mundo y el mundo con América Latina. Y para lograr eso he estado básicamente pues difundiendo todo lo que está pasando en innovación educativa. Yo me di cuenta hace mucho tiempo que para entender la disrupción en educación habría que integrar cuatro dimensiones que muchas veces no se conectan entre ellas. Y estas son las nuevas pedagogías conectadas con nuevas tecnologías, conectadas con decisiones de capital, de recursos, recursos físicos, uso de las inversiones y por último, el impacto que esto puede tener para cerrar brechas a mucha mayor escala. Somos la primera generación que tiene bajo su responsabilidad poder cerrar brechas que no se han podido hacer en muchísimos años si usamos buenas pedagogías complementadas con buenas tecnologías y acompañadas por decisiones de capital y de recursos que soporten este impacto. Y eso me ha llevado por el mundo a conocer las mejores escuelas, los fondos, los emprendedores, personas valiosísimas que están haciendo esta transformación. Y eso es básicamente lo que les voy a compartir. Yo empecé por entender que la única manera de adecuarnos aceleradamente a estos cambios es trabajando en red, es dejando de trabajar individualmente, rompiendo las fronteras de un colegio, de un país, de una universidad, y realmente conectando áreas que inicialmente parecen no tradicionalmente conectadas. Y por eso es que el trabajo en red ha sido parte fundamental de esta estrategia. Ahora, desde hace un año y pocos meses aparece esta nueva disrupción que tiene que ver con el advenimiento de la tecnología que va a impactar más rápidamente a más seres humanos y con mayor trascendencia que cualquier otra tecnología. Ni los teléfonos celulares, ni las redes sociales, ni ninguna otra tecnología va a tener el impacto en los seres humanos que va a tener la inteligencia artificial. Y nosotros somos entonces esta generación a la cual le corresponde una decisión tremenda, que es cómo prepararnos para este nuevo mundo que va a tener inteligencia artificial distribuida en todas las actividades humanas. Y en ese sentido, tenemos que hacernos preguntas muy duras y tenemos que rápidamente empezar a experimentar, probar y transformar. Les pongo un ejemplo pasando por la transformación que lleva haciendo las pruebas PISA de la OCDE. Como ustedes recordarán, hace apenas algunos años, PISA básicamente evaluaba lo que tenía que ver con el desempeño académico. En ese sentido, tenemos a la izquierda el ejemplo de Singapur, uno de los países que tradicionalmente tiene el mayor desempeño académico. Pero resulta que en los últimos años se han venido dando cuenta que eso no es todo en la escuela, no es todo en el aprendizaje. Y ahora hay que cuidar temas emocionales, hay que cuidar la capacidad de autonomía, de decisión, la resiliencia, la vinculación que tienen las niñas y los niños en entornos seguros con la escuela, todo el tema de cultural y la apertura a la diversidad. Y entonces ahí es cuando países como Dinamarca, por ejemplo, empiezan a superar el desempeño de Singapur porque tienen un mejor balance. Cuando nosotros ponemos esto en América Latina, encontramos caídas en prácticamente todas estas dimensiones. Y no podríamos mejorar las dimensiones como en efecto no se ha logrado en décadas en nuestros países si no nos acompañamos de tecnología, pero sobre todo si no diseñamos un equilibrio entre lo cognitivo, lo emocional, la vinculación comunitaria, la diversidad, el tipo de decisiones que se toman en las escuelas. Entonces, cuando juntamos esta transformación con la llegada de ChatGPT, lo que vemos es que las tecnologías, la inteligencia artificial, hoy supera cualquier prueba cognitiva en todas nuestras dimensiones humanas. Es decir, ha superado pruebas para entrar a las mejores universidades, ha superado las pruebas de lectura, de matemáticas, de los exámenes tradicionales, con lo cual responder a un examen o hacer el tipo de evaluaciones con las cuales nosotros estamos acostumbrados deja de tener sentido. Y no solo eso, porque hoy estamos en este punto que es recién el comienzo. La cantidad de dinero y la cantidad de talento que se está
atrayendo hacia las inteligencias artificiales no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Y aquí vemos incluso que el hardware, como lo conocemos, los dispositivos, las computadoras, ya no alcanzan para la velocidad y la dimensión de datos que se tienen que hacer. Y eso ha dado entrada a nuevas empresas como esta NVIDIA, que ya tiene más de 3 trillones de capitalización de mercado, y el crecimiento que esto viene creando nuevos dispositivos, nuevas tecnologías, que son las que van a transformar aceleradamente. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo en las empresas? ¿Qué se está discutiendo en todos los foros de talento? Es que lo que está pasando es que se empieza a abrir una nueva brecha. Aquellos de nosotros que estamos experimentando y utilizando la inteligencia artificial y aquellos de nosotros que no lo estamos haciendo. Y entonces viene la primera herramienta, que es empezar a pensar cuáles son las actividades humanas que la tecnología no puede hacer mejor que nosotros y centrar nuestra energía en ellas, al mismo tiempo que cualquier actividad donde la tecnología puede mejorar, complementar y aumentar nuestra humanidad, tiene que pasar a ser un compañero, una compañera de todo lo que hacemos. Y entonces nosotros tendríamos que empezarle a dejar tareas a la tecnología, a la inteligencia artificial, y empezarnos a centrar en lo meramente humano, pero sobre todo en pensar en complementos, en aumento y en elevar nuestro humanismo, mientras le pasamos más y más tareas todos los días a la inteligencia artificial. Y esto solamente se puede lograr si estamos experimentando permanentemente, porque cada plataforma de inteligencia artificial, semana a semana, mejora sus capacidades, aparecen nuevas herramientas. Entonces no se trata de aprender una o de tener una capacitación como se hacía antes. Yo no puedo enseñar hasta que no me capaciten, porque no da tiempo, y cualquier capacitación que se reciba en este momento va a ser obsoleta en cuestión de semanas, y no se puede capacitar en todas las herramientas a esta velocidad. Y entonces esto nos requiere un entorno de experimentación, pero que además va a tocar todas las áreas del conocimiento, todas las áreas, en los videojuegos, las áreas de salud, el viaje, la socialización, las comunidades, todo va a tocar. Entonces la inteligencia artificial no es un compartimento específico de tecnología, sino que va a tocar todo. Y se va a empezar a integrar con todo lo que conocemos, con la música, con los espacios, con la integración de deportes. Este es un anuncio que hizo Apple apenas hace un día o dos, donde ya los dispositivos, los iPhones, tienen integrada inteligencia artificial, y empiezan a haber reacciones, inclusive, de decir, este tipo de integración va a ser muy peligrosa, porque ahora los dispositivos van a saber más de nosotros que nosotros mismos. En este entorno, entonces, les doy la bienvenida a un futuro donde tenemos una responsabilidad como humanidad, como generación, pero sobre todo como educadores, que no se había vivido antes. Tenemos que abandonar prácticas rápidamente, experimentar permanentemente, elevar nuestro humanismo y recargar en tecnología lo más rápido posible todas aquellas actividades donde la tecnología puede ser un complemento, un aumento de lo que hacemos. Y en ese sentido, pues entonces empiezan a surgir componentes como robots que se asemejan a seres vivos, pero que realmente tienen una maquinaria de tecnología. En el caso de la educación, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que este complemento entre lo humano, los robots, la inteligencia, nos va a acompañar permanentemente. Pero nosotros tenemos una discusión en educación. Hay cosas que no pueden cambiar, hay cosas que venimos haciendo desde el pasado que se tienen que mantener, y hay otras que tenemos que llevar con esta nueva visión futurista. Y esa combinación no es fácil de hacerla. Hay que estar permanentemente cuestionando hacia dónde vamos. Así que la segunda recomendación, además de experimentar, es que tenemos que dejar de ser estas instituciones que lo sabemos todo y empezarnos a convertir en instituciones que lo aprendemos todo. Y esa diferencia entre ser quienes lo aprendemos todo, lo que obliga es a democratizar este espacio de experimentar, compartir, trabajar en redes. Ya no puede estar cerrado, como les digo, a un país, a un segmento, a una escuela, y tenemos que estar aprendiendo permanentemente. Y eso entonces nos lleva a
aprendices para toda la vida, y eso requiere algunos principios. Yo escribí hace unos meses un artículo de las 8 dimensiones que tiene el aprendizaje de por vida, entre ellas aprender mucho más de las personas, entre ellas hacer colaboración mucho más radical, entre ellas tener una construcción de redes, tener principios que se aprenden de los videojuegos, etcétera, para convertirnos entonces en aprendices de por vida. Aquí está una de las fórmulas que a mí más me ha cautivado, que la hizo la Universidad de Singularity, que para todas las habilidades y todo lo que se enseñe de aquí en adelante necesitamos 3 dimensiones. Lo que es el mindset, la mentalidad, el skill set, las capacidades, y el toolset, las herramientas que están apareciendo y que nos complementan. Entonces, no se puede solamente enseñar herramientas o solamente capacidades sin cambiar la mentalidad. Y esta es la combinación sobre la cual estamos diseñando todos estos currículums modernos, y toda la transformación viene de enseñar estas 3 dimensiones al mismo tiempo. Así que esta es la reflexión. Nos educan en línea recta, pero la vida es un zigzag. Antes pensábamos que poníamos un objetivo de aprendizaje, poníamos contenido, se entregaban esos contenidos y lográbamos el aprendizaje. Y hoy tenemos que estar permanentemente experimentando, verificando, modificando, creando nuevas experiencias. Lo que hace la inteligencia artificial mucho mejor que nosotros es que conecta áreas que parecen no conectadas en un principio. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una universidad, encontramos que tiene facultades, y la facultad de ciencias no necesariamente habla con la facultad de artes o de humanidades. Y para la inteligencia artificial, la biología, la música, la filosofía y el marketing se conectan porque los datos ya están ahí. Y esto nos obliga a una construcción mucho más multidisciplinaria y mucho más intencionada. En ese sentido, lo que tenemos que centrar en la educación es en 2 dimensiones: enseñar a interpretar y enseñar a contextualizar. Eso quiere decir que si nosotros hoy aprendemos en un solo contexto, lo que podemos hacer con tecnología es este aprendizaje llevarlo, por ejemplo, cómo es distinto en una zona rural que en una zona urbana, cómo es distinto para una niña de padres que han sido educados o que ha sido vulnerable versus un niño que tenga privilegios. Y entonces el hecho de poder contextualizar mejor y llevar estos diferentes escenarios es lo que va a llamar la educación del futuro. Lo vemos de esta manera: vamos a ser una generación, y para esto hay que ir al pasado para entender qué generaciones habían vivido algo similar. Y encontramos historias, por ejemplo, como la de Humboldt y esa generación, donde estaban algunos filósofos y algunos escritores como Stigler, Goethe, este tipo de comunidades que se conectaban y se cuestionaban la naturaleza, la ciencia y la tecnología. Nosotros vamos a ser este tipo de seres humanos, reconectando la naturaleza, la ciencia y la tecnología, evidentemente con otras tecnologías. Yo les recomiendo, para prevenir el futuro, leer mucho del pasado, ir a esa época, ir a la época de Leonardo da Vinci y cuestionarnos cómo están. Y al mismo tiempo ver las señales del futuro. Esto seguramente muchos de ustedes ya lo vieron. Las nuevas instalaciones en Las Vegas, donde se llevan a cabo conciertos y eventos. Lo que está aconteciendo es una nueva generación de escenarios digitales que acompañan a los escenarios en vivo. Y entonces nuestras clases van a tener que estar acompañadas de escenarios digitales. Hemos visto y tenemos señales de lo que está cambiando aceleradamente. Y esta nos llamó mucho la atención cuando vimos en Google que estaba creciendo aceleradamente la búsqueda de experiencias inmersivas para ir a un restaurante. Lo que va a pasar es que una buena comida, una buena decoración ya no va a ser suficiente. Cada vez más estamos buscando experiencias inmersivas. Aquí la pregunta es, ¿cómo estamos creando en la educación experiencias inmersivas? En las empresas, ¿cuál es la tendencia que vemos? Que la inteligencia artificial se está vinculando como si fuera un empleado más, se le da una inducción. El empleado siempre va a estar acompañado de inteligencia artificial. Y aquí entonces vienen estas nuevas tendencias, que es las cosas físicas van a ser inteligentes,
van a empezar a crearse realidades, lo que se conoce como fake news o información digital que no es real, va a empezar a superar muchas de nuestras mayores imaginaciones, vamos a empezar a incorporar robots, así que lo que va a pasar es que vamos a dejar de estar en temas que parecían de ciencia ficción y van a ser realidad. Y en ese sentido, nosotros desarrollamos otro tipo de currículums, un currículum que te enseñe primero a entender, segundo que te enamore de aprender y tercero que te haga emprender. Y eso tiene una metodología para cuestionarnos qué es lo que está pasando, cómo validamos lo que está pasando, cómo creamos prospectiva y escenarios de qué puede pasar hacia adelante y entonces decidir qué vamos a hacer. Así deberían de ser los currículums de aquí en adelante. ¿De dónde se aprende todo eso? Nosotros creemos que muchos de estos principios los han dominado las áreas de los videojuegos, los han dominado quienes construyen este tipo de iniciativas. Nos llamó muchísimo la atención ver el nivel de crecimiento, y esto lo hicimos en la pandemia, cuando todos hablábamos de que los jóvenes no tenían acceso a la educación digital porque les hacía falta infraestructura. Nos fuimos a hablar con las empresas de videojuegos y nos dimos cuenta, curiosamente, que esos mismos jóvenes están enganchados a tecnología para los videojuegos, para la educación. El siguiente ejercicio, ¿qué pasa si Roblox fuera una escuela? Tendría 210 millones de estudiantes. Si League of Legends fuera una materia, la estarían viendo. ¿Por qué no empezamos lo que está haciendo el entretenimiento? Porque en la educación tenemos en los Fernando, videojuegos, por ejemplo, esto, donde Fortnite. Sí, sí. te escuchamos con mucha interrupción, con mucha interferencia. Preferible que cortes tu cámara, Fernando. Si Sí. cortas tu cámara. A ver si mejor así y vuelvo. Ustedes si está mejor, lo siento mucho, estoy... Sí, no, lo comprendemos, no hay problema. Ahí, con tu cámara apagada podemos continuar. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Perfecto. Entonces les decía que esta realidad de lo que se aprende en los videojuegos es lo que va a transformar muchos de los principios de la educación. Cuando ustedes ven, por ejemplo, hacia dónde se está moviendo el cine, se está moviendo a temáticas que vienen del mundo de los videojuegos. Y vienen dispositivos que no acostumbrábamos. Esto va a reemplazar las pantallas del cine, la televisión, mucho del entretenimiento. Vamos a empezar a ver gente en las calles recorriendo este tipo de tecnologías, conviviendo lo físico y lo digital, y estamos empezando a ver estas tendencias donde dispositivos que parecían antitecnológicos hoy van a acompañar la tecnología. Así que, ¿cuáles serían los principios que aprendimos de los videojuegos para la educación? Entre ellos, este círculo que le llaman el engagement loop. No se puede enseñar si antes no creamos una emoción. Los diseñadores de videojuegos, y nosotros hemos trabajado con muchos, diseñan primero una emoción, después una acción y después la retroalimentación. Y por otro lado, diseñan también para el fracaso. Diseñan para un tipo de fracaso donde si perdemos, queremos intentarlo de nuevo. En educación corremos el riesgo de que si fallas, piensas que no sirves para las matemáticas. Y si ganas, piensas que ya con la calificación aprobatoria es suficiente. Cuando en el videojuego ganas, aspiras a ir al siguiente nivel. Además te enseñan que no siempre siguiendo el mismo camino vas a lograr las mismas respuestas. Te enseñan a vivir en el mundo de diferentes posibilidades. Te enseñan también a buscar el talento, los poderes, a relacionarte con otras personas. En la educación seguimos haciéndolo demasiado individualista y no estamos aprovechando esta idea de la diversidad de talentos, de la diversidad de redes, de extender nuestra capacidad. Así que esta experimentación es lo único que nos queda para llevar hacia adelante una mejor pedagogía y aprovechando estas tecnologías. Viene, y esto no es ciencia ficción, ya existe, tecnología que sale de las pantallas y convive con el entorno físico. Ya estamos viendo
personas que salen a ver un partido de básquetbol y lo ven en su pantalla de televisión y lo ven también en realidad virtual. O esto que viene al colocarse estos nuevos dispositivos y tener el cine, poder ver los partidos en múltiples dimensiones, o incluso esta tecnología con la que hemos trabajado en los últimos 8 o 10 años, que es el holograma, el profesor Avatar, que en forma remota convive y escucha e interactúa con estudiantes y que hoy puede ser una realidad en cualquier escuela y en cualquier universidad sin una inversión estratosférica. Vienen ahora entonces nuevos dispositivos que ya no vamos a tener que aprender a usar el teclado o a relacionarnos con ellos en su idioma, sino que ellos se relacionan con nosotros en nuestro idioma, usando palabras. Y entonces, usando palabras nos lleva a la gran importancia del storytelling, a la gran importancia, y esto es un ejemplo de uno de los clásicos, ¿no? La jornada de los héroes, cómo casi todas las historias empiezan desarrollando un modelo donde existe un mundo normal, después hay un llamado, después hay un héroe, después ese héroe tiene dificultades. Y esto de construir historias es una de las habilidades que todos los docentes vamos a tener que facilitar y que tenemos ya mucho recorrido en cómo se hacen historias. Aquí hay otra de las señales que vemos. Esto tampoco es ciencia ficción. En Inglaterra, una de las primeras directoras de un colegio es un robot, y esto lo pueden verificar en este colegio existe y la directora es un robot, porque ese robot le daba más apoyo a los docentes y le quitaba las cargas administrativas de forma más eficiente. Así que está pasando fenómenos como la neurociencia, donde las mujeres o la voz femenina está siendo la base de la conversación tecnológica. Y esto quiere decir que la neurociencia se está utilizando no para aprender, sino probablemente para manipular las emociones. Ustedes se han preguntado por qué existe Siri y no Sirio, o Alexa y no Alexis. Bueno, las respuestas están en la neurociencia, porque la voz femenina de la tecnología genera más confianza. McKinsey está desarrollando este concepto de la inteligencia híbrida, donde está buscando personas que hagan arte o cualquier habilidad humana y se complementen con robots, como esta pintora que ha programado robots que la acompañan pintando. O en Japón, que tienen una de las fuerzas de trabajo de mayor edad activas físicamente, y lo que están haciendo es construir robots para que complemente a esta fuerza de trabajo en lo físico y puedan seguir activos durante más tiempo. Alguien intentó desarrollar una tecnología para verificar que en la pandemia los estudiantes no estuviesen copiando o haciendo trampa viendo en Zoom, y alguien desarrolló una tecnología de inteligencia artificial que ajusta los ojos de la persona para que parezca en la pantalla que está mirando la pantalla, cuando en realidad puede estar mirando a cualquier lado. Así que no es fácil regular y no es fácil bloquear y decir la inteligencia artificial no va a entrar o es un escándalo. Lo único que tenemos que hacer ahora es construir otra inteligencia artificial que regule, porque solamente otro robot puede regular a este robot. Y también tampoco se puede evitar todas las áreas negativas. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, es que tenemos que reconocer que la inteligencia artificial se equivoca, tiene sesgos, pero también se equivocan los docentes, también tenemos sesgos los docentes, también tenemos comportamientos poco tolerantes los docentes. Lo que pasa es que esto, cuando se pone en tecnología, pues cobra una mayor escala. Así que lo que tenemos que hacer es preparar a nuestros estudiantes, enseñarles y sobre todo saber que estos riesgos existen, porque todos van a tener un acompañante digital, un copiloto, un tutor personalizado en cuestión, cuando mucho, de meses. Y entonces, cuando más complejo es el problema, la única solución que tenemos es que nuestra red de colaboración sea más amplia, más diversa. Y eso implica enseñarnos a colaborar con diferentes generaciones, a crear proyectos, escuelas, universidades multigeneracionales, enseñar a los niños a colaborar con sus abuelos, enseñar que las diferentes generaciones traen miradas distintas y sobre todo a construir otro tipo de redes, aprender mucho más de las personas.
Y esto lo hacemos con diferentes plataformas, que esta es una que tiene este concepto de tribus y ayuda a entender cómo operamos en tribus, cómo hacemos esta conexión, cómo podemos conectar con personas en entornos que parecen no relacionados. Por ejemplo, en consultoría, Booz Allen y varias empresas consultoras hicieron una prueba entre consultores con inteligencia artificial y consultores sin inteligencia artificial y encontraron cosas fascinantes. Por ejemplo, que los consultores que tienen inteligencia artificial hacían 12% más tareas que los que no la tenían. Pero no termina ahí, lo hacían 25% más rápido. Tampoco termina ahí, lo hacían 40% mejor. Y ese 40% mejor justamente tenía que conectaban con áreas que un consultor tradicional no podría conectar. Nos pusimos a buscar dónde más estaba la tecnología llegando en los lugares más insospechados y encontramos inteligencia artificial que está diseñando perfume y justamente hoy las máquinas hacen actividades humanas para las cuales no nos habíamos imaginado. O esto que está ocurriendo también, que hay gente que está diseñando ingeniería de influencia, cómo manipular, cómo generar opinión, cómo transformar comportamientos a partir de las redes sociales. Y así que la única respuesta que tenemos ahora es ser mucho más humanos. Y ser mucho más humanos implica dejar de sacar las pantallas y empezar a vivir la vida de otra manera, empezar a conectar con nuestro humanismo, empezarnos a dar cuenta que hay cosas que estamos dejando de hacer como humanidad y hay cosas donde las pantallas y la tecnología nos pueden superar. Y en este sentido, empieza este movimiento que viene a compensar tanta digitalización, tanta pantalla, tanta tecnología y nos lleva a volver a lo humano. Y esa es un poco la llamada. Por eso es que tenemos que pensar cómo esta revolución tecnológica tiene que ser empatada con una evolución humana. Y en ese sentido también nos pusimos a buscar experiencias humanas y encontramos en Copenhague esta que es que se llama la Human Library, la librería humana. Y esta lo que hace es, en lugar de rentar libros, renta personas. Y renta personas para crear sensibilidad, para crear conversaciones, para crear empatía. Y su marketing, su moto es dejar de juzgar a alguien. Si tú enfrentas un problema, yo que sé, de adopción o has sido víctima de abuso o tienes anorexia, quizás no lo logras comprender, pero si rentas una persona que tiene ese tipo de dificultad, si logras esa conversación, esa empatía, vas a ser más humano. Y hay que buscar mucho más y hay que crear mucho más de estas experiencias que tratar de superar lo que la inteligencia artificial hace por nosotros. Recientemente, en la Universidad de la Libertad que creamos en México, entonces empezamos a experimentar con este tipo de principios. Creamos un concurso de emprendedores artísticos. Buscamos artesanos, buscamos gente que trabajaba en el arte y tratamos de conectar esto con nuevas tecnologías, con marketing, con nuevos emprendimientos. Entonces empezamos a conectar áreas que parece que no se conectan. Y también empezamos a ver cuáles son estas habilidades, estas mentalidades que nos pueden llevar a tener más éxito. Y sacamos este modelo que es una combinación entre rebeldía, audacia, conectar con personas, multiplicar el impacto, estar siempre abiertos a la tecnología, ser mucho más curiosos, mucho más resolutivos. Eso es lo que tendríamos que estar educando y con eso estamos creando nuevas instituciones, estamos rediseñando colegios, universidades, corporativos y estamos cambiando esto que le propuse a la UNESCO en el reporte de 2022, dejar de llamarnos universidad y empezar a pensar en un concepto de multiversidad, múltiples segmentos, múltiples generaciones, múltiples etapas de la vida, múltiples certificados. Y vemos así el futuro de la educación, como el metro de Londres. Uno se sube al metro en la estación que le queda más cerca, recorre las estaciones hasta llegar a su siguiente destino y ahí decide si sigue la línea roja o si hace una transferencia a la verde, si aprende de un tema, aprende del otro, pero nunca va a dejar de necesitar aprender, se va a tener que enamorar de aprender. Y si ustedes se ponen a pensar cuál es la pregunta que más le hacemos a los estudiantes, es ¿cuándo termina esta tortura? ¿Cuándo te gradúas? ¿Cuándo dejas de aprender?
y tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que enamorarnos de aprender, tenemos que ser más humanos. Agradezco esta enorme oportunidad, les pido una disculpa por el caos de este ruido y espero que esta reflexión genere una conversación muy valiosa y sigamos en comunicación. Muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias por este esfuerzo que sabemos ha sido inmenso desde donde te encuentras con las limitaciones que han habido de la tecnología. Quiero rescatar de tu presentación una frase que es muy importante y es muy cierta: elevar nuestro humanismo ante la tecnología y la invasión de tecnología que vive la raza humana. Elevar nuestro humanismo es una tarea que nunca debemos dejar de contemplar. Muchas gracias entonces por tu presentación y vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas y de intervención de nuestros panelistas. Quiero invitar ahora a Lucía Curio, a Julio en ese orden y posteriormente a ti, Fernando, a compartir sus reflexiones sobre esta idea que les voy a plantear. Y es cómo está cambiando las tecnologías, la forma en que se enseña y se aprende en las universidades. Les pido que a Fernando que ponga en mute su micrófono para que no haya interferencia y le damos el paso entonces a Lucía para que nos comparta su reflexión sobre esta primera pregunta. Gracias, Lucía. Gracias. Y bueno, gracias, Fernando, por esta presentación magistral, muy interesante. Y bueno, a la universidad por invitarme a ser parte de este conversatorio. Bueno, ante esta pregunta, ¿no? ¿Cómo están cambiando las tecnologías, la forma en que se enseña y se aprende en las universidades? Yo empezaría por decir las tecnologías, de hecho, están revolucionando las formas en que se puede enseñar y se puede aprender primero, ¿no? Un poco como una frase algo provocadora en el sentido de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir, ¿no? El tema está en preguntarnos qué tanto se está innovando en las instituciones para aprovechar lo bueno de las distintas tecnologías y discernir entre lo que sirve de manera clave, de manera estratégica, esencial, lo que a lo mejor de las tecnologías sirve como un complemento y lo que no tanto sirven de las tecnologías en esos aspectos, como había mencionado justo Marisabel, resaltando el tema de ese rescate del humanismo que pues no podemos trabajar, apoyarnos en las tecnologías para ello. Otro aspecto, ¿a qué velocidad se está haciendo, se está produciendo, ¿no? Este impacto de las tecnologías, cómo están respondiendo los distintos actores, desde los actores de la política educativa, desde las autoridades académicas de las instituciones de educación superior, en este caso específico, de los docentes y por supuesto de los estudiantes. En el lado de la enseñanza, para mí pensar en un docente que viene a una clase universitaria repleta de millennials, ¿no? A dictar aquello que desde la comodidad del hogar puede cada uno de los chicos conocer con un clic y hasta traer los últimos avances sobre la temática, ¿no? A su aula. Ese es, en mi punto de vista, realmente lo que yo podría decir la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y por el otro lado, imaginar chicos que de la noche a la mañana, por arte de magia, se vuelven súper autónomos para gestionar sus aprendizajes, para lograr el adecuado manejo de sus tiempos frente a las pantallas, para estudiar, para investigar, para hacer proyectos, para reflexionar, pues nos encontramos con ese tan gigante como seductor desafío, podría decir, para que sea enfrentado con sentido de, vamos a llamarle, de urgencia exponencial, para usar este concepto, ¿no? Que está bastante en boga hoy día por estas transformaciones exponenciales. Cada momento industrial, cada revolución industrial ha tenido su velocidad, pues ahora sí hablamos de lo exponencial, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, la universidad tiene tareas titánicas y que por supuesto vienen asumiendo con celeridad unas más que otras, ¿no? Yo diría que lo primero es que todo esto de las tecnologías disruptivas lo vean como un movilizador de la necesidad de contar en cada institución con una estrategia de innovación. Una que contemple, por un lado, un plan de desarrollo profesional docente transformador que comience con el cambio de cultura, ese cambio de paradigma, esta palabrita que tanto estamos usando del mindset, ¿no? Créanme que he estado con universidades que me piden que veamos cómo podemos lograr aprovechar el tema de las tecnologías y que cuando les planteo alguna serie de ideas a implementar, me dicen, pues no vamos a poder hacerlo porque los docentes se resisten al cambio. Y porque los docentes se resisten al cambio, entonces la universidad simplemente no puede tomar esas decisiones
hacia tener una estrategia ágil de innovación, ¿no? Y por el otro, estudiantes que tenemos que definitivamente prepararlos para que asuman con sentido de causa, que son ciudadanos digitales, que son ciudadanos del mundo, que son capaces de asumir buena parte de la responsabilidad para acceder al conocimiento en sus propios tiempos y por sus propios medios, ¿no es cierto? ¿Y todo esto para qué? Para que cuando se produzcan a lo largo de las experiencias educativas, los encuentros entre docente con sus estudiantes, que son experiencias que nunca van a poder dejar de suceder, ¿no? Sea para todas esas cosas maravillosas que pueden ocurrir en un aula, ¿no? Como indagar, analizar, cuestionar, reflexionar, hacer trabajos colaborativos en grupos, proponer, y para que cuando de evaluar los logros que se obtienen de todas estas experiencias, ¿no? Esos logros, para evaluar de los logros se trate, pues sean también con este tipo de experiencias inspiradoras y yo diría nunca más castigadoras. Hasta ahí me quedo para, bueno, las siguientes preguntas. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Julio, te damos el pase entonces para que nos comentes cómo crees tú que está cambiando las tecnologías, la forma en que se enseña y se aprende en las universidades y en general en las entidades de educación superior. Sí, cómo no. Muchas gracias y agradecer a la universidad, a ti por la invitación y felicitar a Fernando por su brillante exposición. Que ha puesto, digamos, sobre el tapete lo que hay que discutir socialmente, ¿no? Porque algo que, digamos, ya está probado es que nosotros vamos a una velocidad de cambio bastante fuerte, bastante acelerada. Vemos cuando ocurrió la segunda revolución industrial. Entre la segunda y la tercera revolución industrial habrán pasado más o menos 70 años, 80 años. Se nos vino la cuarta revolución industrial y nosotros todavía no salimos, ¿no? de la tercera, de adaptarnos a la tercera, y ya se venía la quinta. Entonces, tenemos que repensar cómo nosotros formamos a los chicos. Y el problema de la tecnología es que la tecnología va a una velocidad de cambio. Nuestra velocidad de cambio de las personas no es tan rápida, pero si ustedes imaginan que la velocidad de cambio de las personas es más lenta, imagínense qué pasa con las organizaciones. Es aún más lenta. Y la velocidad de cambio de las políticas públicas aún más. Entonces, ¿cómo hacemos en este contexto, como bien decía Lucía, para liderar un movimiento, ¿no? Donde en principio mejoremos las habilidades sociales? Y ese es un gran déficit, creo, a nivel Latinoamérica, diría yo. Raras excepciones, quizá Costa Rica, quizá Chile, donde no nos ponemos de acuerdo y cada uno quiere descubrir la pólvora. Cuando la pólvora ya está descubierta, lo que tenemos que hacer más bien es unir fuerzas para implementar todas estas posibilidades que nos permite ahora la tecnología. Posibilidades de que podrían permitir que, por ejemplo, ¿no? un hermano ayacuchano en un pueblo alejado de la ciudad pueda conectarse, pueda tener la posibilidad de conectarse y hacer un laboratorio, por ejemplo, de alguna ingeniería en forma remota. Porque eso permite hoy día la tecnología, hacer laboratorios en forma remota, no interesando dónde estés en el mundo. Igual, ¿no? La posibilidad de acceder al conocimiento, que antes no se podía a través de la internet, pero hoy día potenciada con la inteligencia artificial, las posibilidades son enormes. La velocidad de aprendizaje debería acelerarse, pero eso requiere fortalecer la capacidad de análisis, como bien decía Fernando, el contexto, ¿no? Desarrollar el contexto y pensar en la mejora del ser humano, de las posibilidades de nuestros compatriotas, cómo mejoramos los problemas que tenemos en el país. Ahí debería estar la discusión. Y, por supuesto, hacer varios cambios tremendos, ¿no? Yo diría reducir el tiempo de la formación. En una etapa de tanto cambio no podríamos pensar en una formación de 5 años, por ejemplo. Y fortalecer la educación secundaria para que el chico ya vaya con ciertas competencias a la universidad, porque
solucionar el problema de la universidad, que la universidad solucione el problema de la educación secundaria es digamos, es una piedra muy pesada en estos momentos, ¿no? Mira, María Isabel, para terminar nada más, ¿no? Hablamos de la educación remota, de poder desarrollar prototipos utilizando la impresión 3D, el tener profesores no solamente de tu localidad, sino a nivel mundial, a través de estas redes, poder estar visitando vía la realidad virtual, cuando hablas de historia, las principales ciudades o los principales museos. Es decir, las posibilidades son infinitas. Lo que falta es ponernos de acuerdo de cómo hacemos para adaptar todo esto que nos está permitiendo este súper avance tecnológico de la forma más apropiada. Gracias. Gracias, Julio. Efectivamente, lo que estamos viviendo en las fechas actuales es una globalización en tiempo real, ¿no? De la información, de compartir todos los datos en un aula de clases en un continente con un aula de clases en otro, con personas de diferentes, digamos, ubicaciones, como lo estamos viendo. Fernando, ¿cuál es tu opinión entonces sobre cómo está cambiando la tecnología este proceso de aprendizaje y de enseñanza? Bueno, yo veo varias tendencias. Una la trataría de condensar en el aprendizaje activo. Es decir, hemos mantenido por demasiado tiempo a los estudiantes en un rol de receptores y no en un rol de co-creadores o coproductores. Entonces, el diseño de aprendizaje activo tendría que ser uno de las principales transformaciones. El segundo tiene que ver con el diseño de experiencias. Es decir, el aprendizaje no ocurre en un aula exclusivamente. Tenemos que empezar a conectar con experiencias si son multidisciplinarias mejor, si nos permiten aprender de personas mejor y si estas personas son diversas mejor para empezar a construir nuestras redes. El tercer elemento es todo este tema de rescatar la lectura, el storytelling y la forma en la que incluso conversamos con estas nuevas tecnologías, porque mucha gente sigue pensando que la inteligencia artificial es como Google o Wikipedia, donde uno le pide una pregunta y te da una respuesta. Y en realidad la inteligencia artificial es como otro ser humano con el cual hay que conversar, refinar la conversación, validar lo que estamos conversando y eventualmente llegar a nuestras conclusiones. Y yo creo que todo esto es lo que hace que tengamos una forma de enseñanza que tiene que ver con esto que decía, entender, aprender y emprender. Creo que hay que tomar mucho más acciones. Esos serían los principios de esta nueva forma de enseñanza. Muchas gracias, Fernando. Ahora quisiera hacerles una última pregunta y luego vamos a pasar a unas preguntas que nos están haciendo llegar los participantes muy, muy interesantes para estar dentro del plazo, porque sabemos además, Fernando, que vas a tomar un vuelo y no queremos retenerte más de lo debido. Yo quisiera preguntarles ahora, y empezamos por Julio, ¿cómo ven el futuro de la educación superior con la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático? O sea, ¿cómo ven hacia el futuro que se va a desarrollar esta capacidad de educación, digamos, que vamos a impartir a nuestros estudiantes? Sí, yo creo que va a influir mucho en la personalización de rutas, ¿no? Va a permitir digamos, el aprendizaje o la guía personalizada, el aprendizaje acompañado, muy fuerte, ¿no? De tal manera de potenciar las habilidades de los estudiantes, ¿no? Ahí donde sea necesario. Los tipos de evaluación también ya no podrían ser el examen único, ¿no? Porque si vamos a un aprendizaje personalizado, también el tipo de evaluación va a cambiar, ¿no? Y la asistencia virtual permanente, ¿no? Tecnologías como reconocimiento de voz, hoy día, digamos, tengo muchos amigos que se han hecho
muy fans de Alexa, ¿no? Y realmente viven, ¿no? Están viviendo la facilidad de la tecnología. También estas herramientas nos deben ayudar a la analítica predictiva, ¿no? Predicción del desempeño a partir justamente de un análisis mucho más minucioso del estudiante. Obviamente creación de contenido pues a raudales, ¿no? Y creo que todo el tema de inclusión es otro capítulo muy, muy grande sobre el cual uno podría extenderse, ¿no? Creo que hasta ahí sería mi participación. Gracias, gracias, Julio. Y Lucía, ¿y tú cómo ves este futuro de la educación superior con la adaptación y la integración de estas tecnologías de inteligencia artificial y el aprendizaje automático? A ver, ¿cómo veo el futuro? O más bien dicho, ¿cómo quisiera ver el futuro de la educación superior? Un poquito me quisiera enfocar en ello, después de lo que Julio ha aportado con la respuesta de él, cómo lo percibe, ¿no? Yo quisiera realmente ver universidades, institutos, colegios que hacen un permanente análisis de algo que lo podríamos llamar como el coeficiente de innovación que tienen las universidades, ¿no? Mediante el cual tendrían que someterse a su sistema de gestión, someter a su sistema de gestión, a su sistema de enseñanza, a sus sistemas de aprendizaje, a mediciones sobre ese índice, ¿no? Ese índice que vamos a llamarlo el índice inteligente. Hay un coeficiente de inteligencia digital que lo creó June Park, esta mujer joven de Singapur, que creó toda una propuesta para medir el coeficiente de inteligencia digital de las personas. Pues yo creo que en este caso sería algo similar, ¿no? Algo como un indicador de uso efectivo de la inteligencia artificial, ¿no? Aplicado en cada una de las aristas del ecosistema académico, ¿no? Y por supuesto, no me estoy refiriendo solamente a la inteligencia artificial generativa, que rompió en un mundo educativo del aprovechamiento, ¿no? De la inteligencia artificial usada de ya varias maneras desde hace 2 décadas o más, ¿no? Ahora muchos estamos entendiendo que la inteligencia artificial generativa es la inteligencia artificial que vino y rompió cuando pues venimos trabajando con una serie de soluciones de distintos sistemas para la educación, aprovechando las bondades de la inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? En el campo de la gestión, ¿cuánto estamos aprovechando las tecnologías de inteligencia artificial para una planificación efectiva, por ejemplo? Con analítica de datos o, por ejemplo, para identificar las razones de la creciente deserción. Ese tipo de indicadores que quisiéramos tener y que la inteligencia artificial nos puede ayudar a discernir, ¿no? Y en el área propia de la actualización de las carreras, desde este ámbito, ¿no? Tendríamos que someter a los planes de estudios, a estos procesos de análisis de cuán, ¿no? Tradicionales aún están siendo como para entrar en riesgo de obsolescencia, por ejemplo, ¿no? Y esto ante el gran avance con la inteligencia artificial, no solo en carreras tecnológicas, sino que realmente en distintos campos, en el campo de la medicina, para la telemedicina, inclusive en el campo de las leyes, ¿no? De las carreras de derecho, en el manejo telemático de procesos jurídicos, etcétera, 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 ¿no? Y por supuesto, una evaluación permanente de cuáles son esas nuevas carreras que deberíamos estar incorporando y que envuelven gran contenido de aplicación de la inteligencia artificial para resolver problemas, crear innovaciones, ¿no? Y bueno, pasando al ámbito un poco de la enseñanza, ¿cuánto estamos aprovechando? No solo para que el docente realmente aprenda a utilizar estas plataformas inteligentes para retroalimentar con sus estudiantes y lograr la máxima personalización, todo lo que es este tema de microlearning, sino también para evaluar a sus estudiantes de manera mucho más creativas y mucho más eficaces, así como, por supuesto, para diseñar sesiones con uso, en este caso sí, de inteligencia artificial generativa y todo aquello que nos ha mostrado Fernando. Todo eso nos puede estar sirviendo realmente para una enseñanza mucho más productiva, mucho más efectiva, ¿no es cierto? Además de ellos, también preparar con todas las inteligencias artificiales generativas que tienen a su alcance en la propia clase, estas sesiones, trabajar la forma correcta y precisa de, por ejemplo, formular las preguntas, hacer las instrucciones correctas, construir este famoso concepto que tanto estamos ya utilizando de los prompts, ¿no es cierto? Y entonces,
que nos sirve para que los estudiantes también puedan desarrollar pensamiento crítico, una mayor capacidad analítica de lo que nos están poniendo, la información que está ahí, si tiene validez, si de esta manera analizamos mejor las fuentes, etcétera, etcétera, los miles de aprovechamientos, proyectos completos que podamos crear, simplemente haciendo clic o con una pregunta y que en 3 minutos tenemos todo esto que ya vamos conociendo más y más, ¿no? Y para aprender, pues ni se diga. Todo lo que acá se ha venido diciendo ahora, ¿no? A lo que añadiría simplemente que tenemos que orientarnos desde el colegio y con sentido de urgencia hacia una educación para la innovación. Y esto no significa tener simplemente un hub de innovación en la universidad, para que los chicos que son per se innovadores participen con sus grandes creaciones y uno de ellos sea el que gane ese capital semilla que tienen por algún convenio con alguna empresa, para poner en marcha una innovación, sino que dentro del aula los estudiantes puedan en el día a día trabajar con metodología de innovación en cada una de las materias para cada una de sus carreras y aprovechando esas tecnologías para cada uno de los aspectos. Eso sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Y Fernando, te invitamos a hacer tu última reflexión sobre este tema. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo lo sueñas? Bueno, creo que es muy distinto como lo veo y como lo sueño, pero yo estoy viendo una humanidad muy distinta. Estoy viendo que lo que nosotros conocíamos como inteligencia, que probablemente era conocer datos, memorizar, saber responder preguntas, pasar los exámenes, esa inteligencia va a ser prácticamente común y obligatoria. Y de pronto, con tanta inteligencia, lo que va a haber es una falta de conciencia. Se va a separar la inteligencia de la conciencia y entonces viene esta nueva humanidad que lo que tiene que hacer es preguntarse si lo que está pasando es lo que queremos que pase y si eso es qué rol tenemos que hacer nosotros para cambiar ese futuro. Entonces, esta idea de que antes pasaba algo, lo interpretábamos y nos ajustábamos, ahora creo que tenemos que empezar a diseñar nuevos futuros. ¿Quién diseña los datos que no están hoy en la inteligencia artificial porque son datos del pasado? Entonces veo esta separación de la inteligencia que va a ser totalmente prevalente para todo aquel que tenga acceso a la inteligencia artificial, pero no necesariamente de conciencia. Entonces vamos a tener que trabajar en volver a unir la conciencia y la inteligencia. En el pasado, alguien que estaba muy educado, por resultado, tenía mejor conciencia porque sabía lo que estaba pasando. Hoy creo que nos requiere un esfuerzo adicional. Muchas gracias, Fernando. Conciencia e inteligencia. Buen punto. Quiero compartir con ustedes ahora 2 preguntas que nos han alcanzado hasta el momento muy buenas del público que nos está escuchando y yo las voy a lanzar y por favor aquel de ustedes que se sienta más identificado con la respuesta es bienvenido a tomarla. Teresa nos pregunta, ¿cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes utilizando la inteligencia artificial? Fíjense, interesante la pregunta. ¿Quién la toma? Bueno, me animo a contestar algo al respecto. Había mencionado algo que realmente estamos cada vez más en los currículos educativos de nuestros distintos países y países en general del mundo, están cada vez más queriendo incorporar, ¿no es cierto? Cuando se habla de habilidades claves para la vida, empezar por desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando también desde el colegio, llegan a la universidad y no tienen, pues, este desarrollo del pensamiento crítico como para poder enfrentar este tipo de información ¿no? con la que se encuentran y poder discernir realmente de manera crítica, con criticidad, como de forma efectiva para poder trabajar, aprovechar todo ese contenido que está, poderlo procesar de mejor manera. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que dentro del aula los docentes preparen experiencias utilizando la inteligencia artificial generativa, en este caso de texto, ¿no es cierto? Por ejemplo, de texto o de imagen o de video, de todo lo que podamos tener de inteligencia artificial generativa, para justamente exponer a los estudiantes a analizar, decir, a ver, esto, ¿ustedes cómo ven? Este texto que nos ha respondido en base a las instrucciones que nosotros mismos les hemos dado, ¿están respondiendo a algo que puede ser veraz? ¿Qué tanta veracidad puede tener?
así van trabajando realmente de mejor manera el pensamiento crítico, cosa que yo creo que es una gran oportunidad, esto de la introducción de la inteligencia artificial generativa para desarrollar el pensamiento crítico, sí. Muchas gracias, Lucía. Y tenemos una más, permítanme. Dice, ¿cuáles son las mejores, esto lo pregunta Manuel, cuáles son las mejores estrategias de evaluación y más efectivas en entornos virtuales de aprendizaje para promover un aprendizaje activo y significativo? ¿Quién se anima? Las mejores estrategias de evaluación, ¿no? En entornos virtuales. ¿Cómo evaluamos a los estudiantes en entornos virtuales, ¿no? Para promover ese aprendizaje activo y significativo? ¿Qué medios de evaluación podemos utilizar? Creo que Fernando está tratando de poner su micro. Ahí estás. Sí, bueno, yo justamente creo que está muy vinculado con este tema del pensamiento crítico. Yo creo que hoy lo que tenemos que dejar de evaluar son las respuestas correctas y lo que tenemos que empezar a evaluar son las preguntas correctas y sobre todo en un entorno de mucho más diversidad y complemento. Entonces, creo que hay un cambio en decir un estudiante tenía que responder a las preguntas, a un estudiante tiene que hacer las mejores preguntas y haciendo estas preguntas lo que tiene que hacer es conectar áreas multidisciplinarias. Y por ahí empiezan algunos de estos principios que nos van a ayudar a hacer mejores evaluaciones. Muchas gracias, Fernando. Y la última para ti, Julio. Dice, ¿cuál sería la diferencia de la información obtenida por la inteligencia artificial y la información obtenida a través de la investigación de campo? Fíjate, dos vertientes. Inteligencia artificial, que nos resuelve todo el tema, y la investigación de campo. Adelante, Julio. Claro, es que la tecnología a nosotros nos ayuda a hacer las cosas más rápido. O sea, no están contrapuestos. La inteligencia artificial lo que va a acelerar es ese proceso de investigación. Yo siempre recuerdo una de mis primeras anécdotas cuando entré a trabajar en una fábrica hace como 40 años. Habían dos señoras súper tromes manejando máquinas de escribir. Y de pronto, y estas dos señoras eran súper tromes, más o menos 30 y tantos años, por lo menos 15 años de experiencia, manejaban 120 palabras por minuto. Y de pronto contrataron una chiquilla de 20 años a la cual le facilitaron una computadora, una impresora, manejaba WordStar, que era el procesador de texto en esa época, y las sacó del mapa, porque la productividad era enorme, ¿no? Obviamente nosotros sabemos la diferencia entre aplicar inteligencia artificial y hacer una investigación, ¿no? Sin el uso de la IA, es lo mismo. O sea, es una diferencia de productividad enorme. La idea no es pongo mi prompt, como decía Lucía, y ya tengo la respuesta, y eso es lo que presento. No, pues. Lo que nosotros tenemos que es qué nos dice la IA y cómo nosotros utilizamos esa información en uso de nuestra investigación, ¿no? Y obviamente con eso lo podemos hacer más rápido, ¿no? Hoy día no podemos pensar ninguna actividad humana con la cual no tengamos IA. Y el gran problema es que todavía no se conoce toda la potencialidad de lo que hay en este momento y aún peor, de lo que se viene. Lo que se viene es 100, 200, 300 veces más potente el próximo año, en el próximo año, en los próximos 2 años. Entonces, hay que meternos en la IA porque no hay otra. Gracias, Julio. Yo creo que usar la tecnología y no que la tecnología nos use, ¿no? Eso es elevar nuestro humanismo, hacer uso de la tecnología para crear bienestar en la sociedad. Quiero, para terminar esta interesante exposición de la que hemos disfrutado largamente todos quienes estamos aquí presentes, darles 1 minuto a cada uno para que hagan su reflexión final y se despidan. Por favor, Fernando, comenzamos contigo. Sí, yo corro, yo los invito a disfrutar
de este humanismo, que vayan al pasado, como decía, vayamos a despertar la curiosidad y que la curiosidad y el storytelling nos ayuden a ser más humanos. Creo que por ahí vamos a empezar a encontrar esta conexión. Muchas gracias, Fernando. Te mandamos un abrazo a la distancia. Lucía, por favor, tu reflexión final. Bueno, sumando a al concepto que trajo Fernando al día de hoy del humanismo, yo más bien quisiera invitar a los docentes a que reflexionen sobre ese rol que les toca, ese rol protagónico, de buscar ese equilibrio entre el aprovechamiento de las tecnologías de inteligencia artificial generativa de hoy, más todas las otras que nos pueden estar sirviendo, y el equilibrio con el humanismo que les toca a ellos definitivamente, ¿no? Liderar, a trabajar, a que se impregne realmente en todo el ecosistema educativo esa combinación de aprovechamiento de un lado sin dejar de reconocer permanentemente cuáles son esas cualidades humanas que jamás pues podrían ser reemplazadas por robots de ninguna naturaleza, ni por más bellas que sean las robots que nos quieran poner al frente, ¿no? Eso. Muchas gracias, Lucía. Ha sido un placer tenerte también en esta tarde con nosotros. Julio, por favor, tus palabras finales. Yo también, ¿no?, aportando lo que ya han dicho Fernando y Lucía, te incidiría en el mindset, ¿no? Acá tenemos que cambiar aquí y tenemos que cambiar aquí para estar más tranquilos aquí en el corazón, ¿no? Entonces, trabajar esas dos cosas con un espíritu de emprender estos nuevos caminos que se nos vienen, que van a ser grandes oportunidades para los jóvenes, ¿no? Muchas oportunidades para hacer cosas distintas, pero los maestros tienen que guiarlos para que puedan aprovechar más. Y es una responsabilidad tremenda que tenemos todos los que estamos en el mundo justamente de la enseñanza docente. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Quiero agradecerles sinceramente a nuestros amigos expositores por esta riqueza de la información que han compartido con nosotros. Muchas gracias.